Hola, nos volvemos a encontrar para leer la Biblia. Hoy vamos a leer Mateo 27 y vamos a orar antes de empezar. Dios bendito, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por las bendiciones que nos das aunque no las merezcamos. Te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que hables a nuestras vidas, que tu palabra sea un refrigerio para nuestra alma y nuestro espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No vamos a leer el capítulo completo, nos vamos a saltar algunos versículos porque es largo. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. De aquí nos saltamos al 11. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Al 17 y 18. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Cristo? Y la gente contestó en el 21, a Barrabás. El versículo siguiente. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. El 26. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. El 30. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Nos saltamos al 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. El 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Bien, nos hemos saltado varios versículos. Yo les recomiendo que cada uno lea el capítulo entero en casa. Y bueno, para terminar voy a leer el versículo 51 que dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Sí, bueno, lo que hemos leído pues relata brevemente lo que fue los padecimientos de Jesús y su crucifixión. Quería comentar dos cosas. Primero lo de Judas. Lo que hemos leído pone que Judas sintió remordimiento por lo que había hecho. Y aquí pienso que es muy importante diferenciar el remordimiento del arrepentimiento. No son lo mismo, aunque sean muy parecidos. El remordimiento es ese sentimiento de culpa, de haber hecho algo mal, de haberse equivocado. Y el arrepentimiento es aceptar que uno ha cometido un error y que quiere cambiar de actitud. Son muy diferentes porque el remordimiento lleva a la muerte. Vemos que Judas se ahorcó, se sintió mal por lo que había hecho y en lugar de que eso
le produjese algo bueno, el arrepentimiento, que pedir perdón y ser perdonado y arreglar las cuentas con Jesús. No, vemos que su remordimiento lo llevó a la muerte. Y por otro lado, el arrepentimiento nos produce vida. Cuando fallamos y nos arrepentimos, cambiamos de actitud, reconocemos nuestro error y aceptamos que hemos fallado, el arrepentimiento nos lleva a la vida. Otra cosa que quería comentar era lo del versículo 51, el último que leímos, que comenta sobre que menciona lo de la cortina que se rasga en dos en el momento de la muerte de Jesús. Quería detallar un poquito porque estuve investigando un poco y bueno, hasta justo antes de la muerte de Jesús por nuestros pecados en esa cruz, era necesario que para que Dios perdonase nuestros pecados alguien pagase, alguien muriese. Está escrito que la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que pagar con su vida, y quienes pagaban eran los animales que eran sacrificados. Machos cabríos o corderos eran presentados según lo había establecido Dios en el Antiguo Testamento. Eso está en Levítico 16, y en Éxodo 26 está detallado lo que les voy a comentar ahora. Estaba establecido por Dios que una vez al año se presentase el sumo sacerdote en el templo, en una parte específica del templo que se llamaba lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, que viniese allí el sumo sacerdote una vez al año para presentar los animales como sacrificio para expiación de los pecados de todo el pueblo. Esta parte del pueblo, que como les he dicho se llamaba lugar santísimo, estaba separado de otra parte del templo que se llamaba lugar santo, que era un más grande, que era un lugar de adoración, y los dos sitios estaban separados por una cortina que también Dios había dado detalles de cómo debía ser. Esta cortina, según los historiadores, era una cortina muy muy pesada, que medía de alto más o menos 20 metros y que tenía un espesor de 10 centímetros. Esta cortina era tan pesada que para moverla se necesitaban aproximadamente 70 hombres. Bien, esta cortina, como he dicho, separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del lugar santo. En el lugar santísimo, la única persona que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año. Cuando murió Jesús, esta cortina que separaba los dos lugares se rompió, porque esta cortina viene a representar la separación que hay o que había entre el hombre y Dios a causa del pecado. Cuando entró el pecado al mundo, vino a separarnos de Dios. Vemos que hemos leído en Génesis que Adán y Eva tuvieron que salir del paraíso, tuvieron que alejarse de la presencia de Dios porque el pecado había entrado en ellos y el pecado los separaba de Dios. Entonces, en el momento que Jesús muere, se rompe esa cortina, se rompe ese velo, se rasga y desaparece la separación que había entre nosotros y Dios a causa del pecado. Es decir, que gracias a la muerte de Jesús podemos venir y acercarnos confiadamente al trono de Dios, sabiendo que si hemos fallado, podemos arrepentirnos. No vemos que no es suficiente con sentir remordimiento, sino arrepentidos, venir, pedir perdón en el nombre de Jesús, y tenemos libre acceso al Padre. Ya no es necesario sacrificar animales, sino que Jesús mismo se entregó como sacrificio para perdón de nuestros pecados y para que pudiésemos ser salvos. Me da mucho gozo cuando leo esto porque todos fallamos. Por más que nuestro espíritu quiera mantenerse firme, nuestra carne es débil y todos, aunque sea de pensamiento, pecamos. Y me maravillo al leer esto de que gracias a la muerte de Jesús, de que gracias a los padecimientos que Él tuvo que atravesar y que tuvo la valentía de ser obediente hasta la muerte, y gracias a esto nosotros podemos venir ante Dios y ser aceptados por Él como hijos y recibir de Él tantas cosas que ni siquiera merecemos.
Hasta aquí llegamos a la lectura de hoy y mañana leemos más. Hasta luego.